Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, el teleprompter, herramienta para conectar mejor con la audiencia. Nos da muchísimo gusto que se encuentren en la mañana de hoy y muchos saludos también a las personas que nos van a ver por medio de la grabación, porque se está grabando y se va a enviar a las personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de conectarse en vivo, como lo están haciendo varios de ustedes. Nos da mucho gusto que se encuentren aquí. Vengamos, todos vamos a aprender. Yo voy a aprender de ustedes. Si tienen la oportunidad, recuerden que hay un chat a través de la aplicación que está en la página gruposguarbe.com/webinar.html, la que muchos de ustedes están utilizando. En caso de que tengan algún problema que no puedan utilizar el chat, nos pueden enviar un email a prompter.experts@gmail.com. O también me pueden enviar por WhatsApp preguntas al 787-640-8495. Así que de esa manera vamos a poder contestarles todas las preguntas. Existe otra aplicación donde también tiene un chat que a lo mejor es un poquito más fácil de utilizar, pero no tendrían la oportunidad de poderlo ver utilizando teléfonos, smartphones o tablets. Solamente permite utilizarlo desde la computadora. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar este seminario. Básicamente, como todos conocemos, pues el teleprompter es una herramienta que se utiliza como un apoyo a la lectura de un discurso, de un mensaje de televisión. No debe ser un sustituto para memorizar o para estudiar el libreto. Si queremos conectar bien con la audiencia, independientemente de que estemos leyendo, debemos de poder conocer el tema y haber leído previamente el mensaje, el discurso, porque aún leyendo pueden ocurrir muchísimas cosas desastrosas si no sabemos, si no hemos leído antes, si no nos hemos preparado. Recuerden, como dice un amigo, debemos estar preparados para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. Y pues muchas veces ocurre, como nos pasó la semana pasada, que tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Le agradecemos a las personas que han tenido la paciencia y que están de nuevo con nosotros. Bueno, para darles una breve historia, y no me voy a extender mucho en esto porque tampoco pues los quiero aburrir, quiero conectar con ustedes. Fue creado por Hubert Hopshafley, Fred Barton e Irving Berlin-Kahn en 1950. Estas personas trabajaban en un estudio cinematográfico y veían que se les hacía difícil a las personas, especialmente cuando ya estaba comenzando la televisión. En Estados Unidos comenzó en el 45, no tenían tiempo para aprenderse los libretos y especialmente era algo todas las noches, era algo distinto. Y básicamente eran unas maletas con unos huecos donde pasaba un papel en movimiento con el copy o con el texto. No sé si recuerdan los printer dot matrix que tenían pues estas orejitas y así iba pasando, pues así funcionaba el teleprompter. Ahí podemos ver uno de ellos. Más tarde se añadió el beam splitter, el cristal que utilizamos en la actualidad, que es el que ha evolucionado. Al principio eran completamente cuadrados, ya pues tiene un diseño un poquito pues más estético y también mucho más disimulado. Ahí vemos también una de las maquinillas antes de que hubieran los procesadores de palabra y que todo fuera electrónico. Tenían que hacerlo en unas máquinas que escribieran unas letras bien grandes, como podemos ver ahí. Dicen que hacían mucho ruido y una anécdota es que en una ocasión era tanto el ruido que hacía que llamaron a la policía, a las personas que estaban escribiendo para un programa, creo que era de NBC, y lo hacían de madrugada para poderse preparar para el otro día que tenían el programa de televisión, y dicen que tuvieron que ir de la emisora a sacarlos, a pagarles la fianza porque los metieron presos por no haber podido, por alteración a la paz. Así que eso ocurría. Gracias a Dios hoy en la actualidad pues es tan sencillo como simplemente nos entregan una memoria USB, nos pueden enviar por email, subirlo al cloud. Hay distintas maneras en que se puede entregar. Eso lo vamos a discutir más adelante, pero lo que quiero decir es que tenemos muchísimas opciones que antes no las tenían. Entonces vamos a continuar. Ok, aquí. Vamos a seguir con la historia rápidamente. Aquí podemos ver al presidente Lyndon Johnson utilizando, ese fue de los primeros presidentes que utilizó el teleprompter. Si no me equivoco, el primero en utilizarlo fue
fue Eisenhower, después lo utilizó Kennedy y ya pues Truman cuando sustituyó a Kennedy, más adelante pues estuvo su cuatrienio donde fue electo por el pueblo. Ahí podemos ver que no eran los cristales tan bonitos que tenemos hoy, eran simplemente pues unos cajones donde él podía leer y no se veía a través del cristal como lo tenemos en la actualidad. Ok. Aquí podemos ver también el primer anuncio que hubo de Teleprompter Corporation. Ellos fueron los que iniciaron todo esto, los que diseñaron, los que tenían la patente. Y fue para la Convención Demócrata del 56. En el 56 ganaron los republicanos, ganó Eisenhower, pero ya pues estaba utilizando. O sea, aquí vemos también a la cantante Patrick Munsell para leer para poder cantar durante una pelea en 1959, una pelea de boxeo. Aquí vemos de nuevo al presidente Johnson utilizando ya un equipo muy parecido al que se utiliza en la actualidad, pero si se dan cuenta, pues ya eran unos cristales completamente cuadrados, no tenían las esquinas redondeadas como las tenemos en la actualidad y se ven mucho más bonitas. Pero para la época ya era un gran adelanto, era un gran cambio. Vemos al presidente Clinton como en el 95-96 y vemos al gobernador Rafael Hernández Colón, que fue el primer gobernador en Puerto Rico que utilizó esta tecnología. Y luego de él prácticamente, bueno, todos los gobernadores la han utilizado. Esta, como les decía, es una herramienta de lectura. Ya el teleprompter que tenemos en la actualidad permite la lectura de un mensaje a través de un cristal reflectivo, que es un beam splitter. El que vemos con la cámara es el que se utiliza en las noticias, en programas de televisión, entre otros, y el que tenemos un punto de vista del orador que nos permite ver cómo se ven las letras. Obviamente, pues en la fotografía no es tan fácil, no podemos captar perfectamente cómo se ve mucho más claro. E inclusive yo traté de poder agarrar un campo en una sola foto, las dos formas, los dos campos de vista, pero tiene que ver para un lado y luego ver hacia el otro, de manera que se va a ver mucho más natural la lectura. El teleprompter modelo de cámara, ahí lo vemos, los dos tipos de teleprompter. Bueno, existen varios, vamos a verlos más a continuación. El de cámara, pues esto fue para un programa de Discovery Channel en el cual trabajamos. Este es el mensaje de presupuesto del alcalde de Dorado, honorable Carlos López, el pasado mayo. Y ahí pues él lo estaba utilizando. También está el teleprompter de proyección. Esto lo utilizamos en el programa La Musa de Carlos Alberto, un concurso de belleza. Y ahí pues vemos cómo para eventos así bien grandes, donde no tienen manera donde se tiene que estar moviendo el orador o el animador. En este caso eran la ex Miss Universo Zuleika Rivera y Braulio Castillo quienes lo estuvieron utilizando. Ellos necesitaban estarse moviendo, pues utilizan este tipo de teleprompter de proyección. Esto es muy usado, muy usual. Lo utilizan en ceremonias como los Óscares, lo utilizan en Miss Universo. El programa, por ejemplo, de Cristina lo utilizaba también. El programa de Don Francisco también lo utilizaba. Y está también el Interrotron, que es un aparato creado o una modificación del teleprompter de cámara creado por Errol Morris. Es un documentarista y es para que se pueda mirar directamente a la cara del entrevistado y la persona mire directamente a la cámara. Generalmente cuando uno está en una entrevista, pues estamos mirando hacia el lado, la cámara nos toma de lado porque se entiende que estamos mirando al entrevistador. Pero este estilo de este documentarista es que se mire directamente a la cámara y es como si yo estuviera viéndolos a ustedes al frente. Sería mucho más cómodo poderles hablar. Yo tengo pues que imaginarme que ustedes están al frente mío para poderles hablar, pero en este caso generalmente para entrevistar personas que son a lo mejor un poco inexpertos con las cámaras, frente a las cámaras, pues lo que hacen es que le ponen esto para que se vea, la persona está al lado, pero se está viendo de frente y eso pues les ayuda bastante a poder mantener un mayor contacto visual con la cámara porque simula como si fuera la persona. Este nada más lo hemos utilizado en una ocasión. Una vez nos llamaron de Univision en Estados Unidos que querían hacer un programa, un documental y querían utilizar este estilo
y nos pidieron que hiciéramos ese, y lo tenemos también disponible. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo estamos? Si alguien tiene hasta el momento alguna duda, es el momento, nos pueden enviar las preguntas. Los que lo estén viendo grabados también nos pueden hacer preguntas en el canal de YouTube o pueden enviarnos a los teléfonos, al teléfono al WhatsApp que les indiqué. Pueden también enviarnos un correo electrónico a prompter.experts@gmail.com o también pueden utilizar el chat de la página gruposhuarbe.com. No recibo mensajes de texto porque generalmente cuando estoy fuera de Puerto Rico no me entran los mensajes y pues quiero asegurarme que ustedes los puedan recibir. Así que vamos a continuar con la presentación. Ok, aquí vemos. Ok. Al aire libre. Al aire libre representa un gran reto. Generalmente se utiliza un cristal más oscuro, como vemos, por ejemplo, en el de Toyota. Esta fue una presentación del Prius 2010. Lo utilizó el presidente de Toyota en Puerto Rico. Él utilizó este equipo y como era al aire libre, pues tuvimos que utilizar un cristal más oscuro. En el caso de la segunda, esto fue, si no me equivoco, fue durante la juramentación del alcalde de Arroyo. Ahí se utilizó el cristal claro, transparente, porque ya estaba anocheciendo y a medida que baja la intensidad de la luz, se puede leer mejor. En el caso de la inauguración del estadio de béisbol de Calley, también fue lo mismo, fue de noche y aunque las luces del estadio son bastante intensas, pero no había problema porque ya era de noche y permitió que el señor alcalde pudiera leer sin ningún problema el teleprompter. Ahí pues por eso se utiliza de esa manera. Aquí vemos también al presidente Obama, que es uno de los que utiliza magistralmente este equipo, a pesar de que es muy criticado porque lo utiliza constantemente y pues hay muchos memes, ya veremos algunos más adelante que les vamos a tener y les voy a poner también al final un video donde se ve cómo se les rompe uno de los cristales del teleprompter. Desgraciadamente ahí no tenían un cristal de repuesto, es algo que siempre hay que poner, yo lo aprendí también pues podemos decir a la mala o de la peor forma, porque en una filmación, gracias a Dios no era un evento en vivo, se rompió un cristal y no teníamos, pues nos pudimos contactar con uno de nuestros colegas que muy gustosamente nos alquiló el cristal, pero pues ya para evitar eso ya tenemos siempre cristal siempre de respuesta porque estas cosas pueden ocurrir. Aquí vemos también al presidente de México, al expresidente de México, Felipe Calderón, utilizando también un cristal oscuro porque estaba al aire libre. Vamos a ir viendo más adelante con las fotografías que tenemos, que les he tratado de poner varias fotografías para tampoco pues aburrirlos mucho, que no sea mucho texto, pues y puedan también ver cómo diferentes presidentes en distintas partes del mundo lo utilizan. Es muy usual. Las personas que conocen pues saben que están leyendo, pero por otro lado es muy disimulado. Hay personas que muchas veces creen que no, que la persona se aprendió de memoria, porque si lo colocamos de una manera tan disimulada y si buscamos la manera de conectar directamente con la audiencia, con los tips que les vamos a dar a continuación, pues las personas no van a sentir que se está leyendo. Va a ser de una manera mucho más natural y pues va el orador, en el caso, por ejemplo, de ustedes, de muchos de ustedes, va a ser el señor alcalde o la señora alcaldesa de su municipio, van a poder proyectar mucho mejor porque se va a ver mucho más natural. Es imposible aprenderse las cifras, por ejemplo, de un presupuesto, diferentes cosas que son bien específicas. Un mensaje de presupuesto, de logros, muchas veces tienen 70 páginas y eso pues de verdad es imposible memorizar, especialmente con la gran cantidad de trabajo que tienen los primeros ejecutivos municipales. Vamos ahora a continuar y vamos a seguir. Ok, vamos a ver los diferentes tipos de discurso. El improvisado requiere de un alto nivel de elocuencia. Muy pocas personas he visto que tienen la capacidad de poder dar un discurso completamente improvisado. Dicen, por ejemplo, que Fidel Castro, Chávez han podido estar 12, 13 horas hablando sin parar y todo esto pues lo hacen de manera improvisada. Creo que también el poeta, nuestro José de Diego, también tenía esa capacidad.
pero realmente pues a veces es muy difícil dada todas las tareas, todas las obligaciones que tienen especialmente los servidores públicos. El discurso leído se utiliza en actos protocolarios y formales donde hay un alto grado de precisión, como les decía, y eso pues contrario al discurso improvisado, que no es posible mencionar datos o estadísticas porque pues no las tiene a la mano, no es posible uno mantener por más elocuente que sea. Una de las desventajas del discurso leído es la pérdida de naturalidad, contacto visual con el público, produce cansancio y aburrimiento. Ahí vemos a unas personas que están cansadas, están ya durmiéndose, y la persona leyendo. Se pierde mucha naturalidad. Imagínense, por ejemplo, que yo estuviera, si les estoy explicando sobre el teleprompter, no tendría ningún contacto visual con ustedes, y esto lo he visto en, por ejemplo, en un gobernador aquí en México, donde me encuentro ahora mismo, tuvo también esa, lo vi, y varios de ellos los he visto leyendo literalmente, y eso pues es un problema muy grande porque no les permite tener contacto visual, y las personas muchas veces están allí simplemente pues porque pues están allí por compromiso, pero no realmente porque lo sientan, porque puedan sentirse motivados, puedan sentirse conectados con esta persona que está dando el mensaje. No, como dicen vulgarmente, no se la creen. Los otros tipos de discurso, el memorizado, el público puede notar que se memorizó. Representa mucho esfuerzo, tiempo, pero puede llegar a carecer de naturalidad. Y esto crea un problema muy grande porque las personas van a decir, oye, pero este como que se lo aprendió. A veces aprenden las cosas punto y coma. Pasa mucho con los niños cuando van a dar un discurso. Se lo aprenden, pero a pesar de que se lo aprendieron, se nota leído, como si lo estuvieran leyendo, y eso pues carece de muchísima naturalidad. Aquí vamos a ver ahora un de estos muchos memes que tanto nos hacen reír, y es, por ejemplo, pues una burla a Sarah Palin, la ex candidata a vicepresidenta de Estados Unidos y ex gobernadora de Alaska, que utiliza se anota en la mano lo que tiene que decir, y entonces pues le ponen de burla redneck teleprompter, y que solamente los socialistas pueden utilizar alta tecnología. Sin embargo, podemos ver aquí que el expresidente Reagan lo utilizaba, y lo utilizaba muy bien, y es lógico, él venía de la industria del cine, él venía, un actor de Hollywood, pues aprovechaba estas tecnologías al máximo y era capaz de presentar unos discursos, aunque los estuviera leyendo de una manera magistral. Era un gran orador, pero pues venía también con ese background de ser un actor. En el caso de Reagan, pues a pesar de ser republicano, ser conservador, pues realmente esto no tiene que ver con ideologías políticas. Simplemente, pues en el caso, por ejemplo, de Sarah Palin, a lo mejor, aunque también ella ha utilizado teleprompter, en ese momento pues no quiso utilizar o no tenía a la mano uno que le proveyeran, pero realmente pues se ve mucho peor y puede llegar a burlas como esta, peor que los memes que hacen de Obama. Alguien que la primera vez que veo a un papa utilizando un teleprompter, y fue el Papa Francisco en las Naciones Unidas, utilizando teleprompter. Ahí prácticamente todos los presidentes lo utilizan. Lo utiliza, él es un gran orador, lo utiliza de manera magistral. Realmente muchas personas piensan que si eres un buen orador no necesitas un teleprompter, pero es todo lo contrario. Un gran orador puede utilizar el teleprompter mucho mejor, puede utilizar el teleprompter, llevarlo todo a otro nivel. Hay personas también que dicen pues que si no es muy buen orador le va a ayudar. Sí, realmente le puede ayudar, pero tiene que tener la capacitación, tiene que tener el entrenamiento adecuado para poderlo utilizar y que se vea natural, porque puede ocurrir con muchas personas que si no haces las pausas donde debes hacerlas, no te va a funcionar si eres un mal orador. En el caso de los buenos oradores, lo pueden llevar a otro nivel. Un ejemplo que vimos la foto hace un momento del alcalde de Dorado, Carlos López, el honorable Carlos López. Él es un gran orador, lleva casi 30 años como alcalde de Dorado y utiliza magistralmente el teleprompter. Él ya pues generalmente, tanto cuando soy yo, por ejemplo, que soy el operador,
como cuando son otros de los compañeros de aquí de Prompter Experts. Ya tenemos pues con él una química, pues él lo que hace, él muchas veces hace un discurso mixto. Él parafrasea y en ocasiones hasta improvisa, pero ya sabemos, subimos un poquito el texto, lo adelantamos y ya él sabe algún lugar, él agarra para comenzar y seguir leyendo y de esa manera pues nosotros podemos continuar. Esos, aún con los que sean pues más novatos, se le trae ese punto que debe de buscar un punto donde vaya a continuar leyendo el discurso y de esa manera pues se vea mucho más natural. El discurso mixto es el que vamos a discutir a continuación y ese, por eso les pongo el ejemplo de Reagan, del Papa Francisco, del presidente de China. Este es ideal para utilizar el teleprompter. Permite improvisar, pero a la vez uno tiene que haberse preparado previamente, especialmente en las fechas, en los números y en los datos. Eso, los números especialmente los vamos a ver más adelante en los tips. Y la importancia de ensayar. No solamente por tener un teleprompter podemos prescindir del ensayo. Hay personas que lo pueden hacer, pero lo recomendable, especialmente si la persona es novata, poder esperar y practicar. La práctica hace la perfección. Realmente nosotros a todas las personas que nos piden algún tipo de ensayo, muchas veces lo que hacemos es que le damos un 50%, aunque el trabajo es el mismo. El equipo hay que llevarlo, es el mismo. Si ese día pues nos llaman para un trabajo, tenemos que utilizar el otro de los equipos, pero le tratamos de dar ese precio de 50% de manera que las personas puedan darse cuenta de la importancia del ensayo y puedan quedar mucho mejor. Porque como dice este estilista, creo que Sammy, dice que si ustedes lucen bien, yo luzco mejor. Y realmente eso es lo que queremos en Prompter Expert, que ustedes luzcan bien porque nos ayuda a nuestra imagen corporativa y de esa manera también ustedes pues van a seguir utilizando trabajo, van a seguirnos proveyendo trabajo a nosotros. Los tips. Aquí vemos también una foto de Obama utilizando el teleprompter. La mayoría de los software actuales permiten cambiar el color de las letras. Antes eran unos televisores en blanco y negro lo que se utilizaba y entonces no permitían pues cambiar las letras. La ventaja de ahora es que uno puede, si quiere enfatizar en algún punto, le puede cambiar el color, le puede poner bold. También si hay más de una persona que va a estar utilizando el teleprompter, como en el caso, por ejemplo, de una convención, ahí lo que se hace es que inclusive se pueden llegar a poner dos teleprompters en la misma tarima y los dos están, los dos pares de teleprompter, digo pares porque llevan dos monitores cada uno, están interconectados y entonces lo que se hace es que se cambia de color, de manera que lo que va a decir una persona está de un color y lo que va a decir otra persona está de otro color. Eso pues ayuda a que se eviten muchas confusiones. Otro de los tips es en el caso de leer números. Leer números es bastante complicado, aunque parezca algo sencillo. Deben estar escritos en palabras. Por ejemplo, 1.389.550 debe estar así escrito en palabras, porque va a facilitar la lectura y la persona lo debe saber, la persona que lo va a dar el mensaje, el discurso, porque le va a ser más cómodo, pero lo debe practicar. Puede también ocurrir pues que las personas generalmente están acostumbrados a leer, a ver los números, pero cuando son cifras tan grandes, muchas veces le es muy complicado aún a las personas más experimentadas. Debemos recordar siempre que el operador es quien se ajusta al ritmo del orador, no al revés. Muchas veces ha pasado con personas que a lo mejor no tienen mucha experiencia utilizando este equipo y dicen, no, pero es que yo iba bien rápido porque tú ibas bien rápido. Y entonces pues pasa como que vino primero el huevo o la gallina. Entonces yo le digo, no, pero es que yo iba rápido porque usted iba rápido. Y debemos evitar eso. Ya con la experiencia pues que hemos ido teniendo, ya le explicamos primero a las personas ese punto, que es bien importante que nosotros nos ajustamos a ellos. Ellos vayan al ritmo que entiendan más conveniente, el ritmo que más les convenga.
y la velocidad que más les convenga. Para eso, un buen operador del teleprompter debe de estar preparado y ese es el trabajo de un operador. Como está la pizarrita, estrés, no, relax. Debe la persona estar relajada. El operador debe brindarle al orador toda la confianza para que sepa que esté en buenas manos. Que cualquier cosa que pueda ocurrir, él va a estar allí para ayudarlo, él va a estar allí porque los problemas pueden ocurrir, como por ejemplo esto que ocurrió con Obama, también pasó en una ceremonia, creo que fueron en los Golden Globes, donde estaba Salma Hayek y otro actor y se quedaron sin teleprompter y pues tuvieron que improvisar. Eso puede ocurrir, pero la idea es que siempre también el operador, la empresa que está proveyendo el servicio, tenga cosas de backup, tenga cables de backup porque los cables se pueden dañar, tenga cristales de backup, tenga computadora de backup. Son costosos, pero hay que tenerlos porque peor puede quedar una situación, un blooper como esto, que haría quedar mal al alcalde, haría quedar mal a la persona que esté hablando y por ende hace quedar mal a la empresa. También en el caso, por ejemplo, para conectar mejor con el público, contar anécdotas al improvisar. Y ahora yo les voy a contar una anécdota. Nos pasó con una alcaldesa. Era su último mensaje y quería pues contar una anécdota que le había ocurrido. La tenía escrita en el teleprompter. Sin embargo, ella era la primera vez que usaba teleprompter. A pesar de que lo hizo muy bien, la anécdota como que no le salía. Y ahí aprendimos que era mejor decirle no. Cuénteme la anécdota como usted la vivió. Y entonces ahí lo que se hacía, se dejaba como referencia el texto, pero ya se sabía que iba a improvisar. Y entonces pues empezaba a contar lo que estaba ocurriendo y lo pudo hacer mucho mejor, fue mucho más convincente y conectó mejor con el público. Esta palabra de conectar la usamos mucho también cuando se habla de redes sociales, el engagement. Pues realmente pues es de esa misma manera, según logramos ese engagement en las redes sociales, esa conexión, también lo podemos lograr con el público. Ahí vemos al presidente de India utilizando teleprompter. En este caso, pues estaba dando un discurso en inglés y el poder utilizar el teleprompter le ayuda, especialmente cuando una persona pues debe conocer el idioma, pero en el caso a lo mejor no tiene tan buena dicción, pues se le puede ayudar y se le puede escribir se le puede escribir como si fuera, ya sea en fonética o también como dice aquel producto que decía hablando inglés, leyendo en español, pues de esa manera se puede hacer. Eso lo utilizamos en una ocasión con una senadora que tenía problemas para pronunciar el inglés, sabía inglés, pero se le hacía un poquito difícil y lo que se hizo fue que se le escribió como si fuera en español y le ayudó muchísimo, pero realmente nadie se daba cuenta porque solamente puede leerlo el que está. En el caso de la senadora era un mensaje televisado, realmente pues nadie podía ver, nada más los que estábamos allí en la producción, pero en el caso de un teleprompter presidencial o el que vemos en vivo, el de los dos cristales a los lados del podio, quiero destacar que solamente lo puede ver la persona que está en el podio. A lo mejor personas que están detrás de él, dependiendo del ángulo en que se encuentren, pueden ver parcialmente, pero no es posible. Tiene que buscar la manera de hacerlo. Y de hecho, aprovecho también para mencionar que no es recomendable ponerle cosas, señales que debe de hacer, como por ejemplo, ahora haz una pausa, ahora ríete, ahora ponte serio, porque eso le pasó a Obama en sus primeros mensajes y unas personas que se dieron cuenta estaban pues pendientes para tomarle fotos al área de donde él veía. Aparte que Obama también utiliza otro tipo de teleprompter que lo vamos a ver más adelante, que es un teleprompter como un plasma, como un monitor de plasma, y ese pues es más visible para las personas. Y ahí se veía. Entonces pues ahí empezaron muchos memes de que si cuando él estaba en la intimidad con la esposa, le decía, ponían en el teleprompter I love you, lo ponían inclusive en el baño, bueno, diferentes cosas. Y para evitar ese tipo de burlas y ese tipo de bromas, pues debemos de evitar poner ese tipo de indicaciones. Las indicaciones se deben dar mejor en el ensayo, como veremos más adelante. Otro de los tips que vamos a ver
en el caso de utilizar teleprompter es tomar el agua a temperatura ambiente, no fría. ¿Por qué? Porque restringe las cuerdas vocales. Yo tenía un cliente que de vez en cuando pues, se tomaba una copita de Marqués de Cáceres, un excelente vino, y eso pues no solamente lo ayudaba a las cuerdas vocales porque es más caliente, sino también los relajaba. Así que pues no está mala idea siempre y cuando sea con mucha moderación y no evite que vaya a decir cosas impropias, cosas incorrectas. También estamos viendo ahí al actor Robert Redford utilizando un teleprompter. No es algo exclusivo de políticos ni de personas como presidentes de empresas, empresarios. Lo puede utilizar cualquier persona. También se debe evitar la cafeína o el chocolate, ya que estos también restringen las cuerdas vocales. Yo tengo que confesar que hoy no lo apliqué. Tomé mi tacita de café, aparte que hoy es el Día Mundial del Café, así que muchas felicidades a todas las personas que disfrutamos de esta maravillosa bebida. Algo también que se debe hacer es sonreír. Además de hacernos lucir bien, nos ayuda a proyectar mejor la voz. Si ustedes me están viendo, estoy hablando ahora mismo bastante serio, pero sin embargo, si sonrío, ustedes lo van a poder notar, ustedes lo van a poder disfrutar y eso va a ayudar a que la voz llegue mejor y las personas puedan sentirse más identificadas con el orador. Vamos a continuar con la presentación. Ok. Antes de pasarles a poner el chistecito de Obama cuando se le rompe el teleprompter, la cara de él vale 1.000.000 cuando eso pasa. Si el orador siente la boca seca, unos pedacitos de manzana le pueden ayudar. Eso fue algo también que hice antes de comenzar porque ayuda a lubricar un poco la boca y las cuerdas vocales van a poder emitir mejor el sonido. Este tip que dice de comer unos pedacitos de jengibre, especialmente cuando hay dolor de garganta o se está un poquito ronco, lo aprendí de don David Ortiz, ese decano de la locución, que en paz descanse y una gran voz de nuestra amada isla. Lo aprendí de él, así que en paz descanse don David y le agradezco en el alma ese tip porque me ha sido de muchísima utilidad. Aquí vemos el teleprompter que yo les decía. En ocasiones pasa, a lo mejor fue cuando se les rompió el cristal en lo que mandaron a pedir el otro, utilizaron ese de plasma o de un televisor de unas 42 pulgadas. Yo utilicé en una ocasión 2 televisores de estos de 42 pulgadas, pero a pesar de que a veces lo piden y puede funcionar, especialmente para evitar utilizar el de proyección, yo de verdad que no lo recomiendo. No recomiendo utilizarlo porque no permite tener buen contacto con el público y es bien indiscreto, como pudimos ver. Cualquier fotógrafo puede tomar y ahí se ve completamente lo que está hablando el presidente, lo que está leyendo. Si ustedes vieron, yo tratando de que ustedes pudieran ver en la otra foto del punto de vista del teleprompter, no me fue posible que ustedes pudieran ver con claridad lo que estaba leyéndose. Así que una persona que lo va a hacer a lo mejor con mala intención no va a poder tampoco hacerlo. Una de las funciones del teleprompter es mantener contacto visual. Por eso es que se coloca a cada lado del podio cuando están hablando a una audiencia, o se coloca lejos en el caso del de proyección. En el caso del de cámara, pues ya se coloca directamente frente al lente para que la persona pueda mirar directamente. Y eso pues permite mayor contacto con el público y que la persona pueda establecer ese contacto visual que es tan importante para conectar con la audiencia. También es bueno que el orador mire al papel de vez en cuando, porque eso puede darle la impresión de que la persona se memorizó el mensaje. Porque a lo mejor ven el teleprompter, pero dice, pero mira, si estaba leyendo un papel, quiere decir que no lo estaba usando. Y ese tipo de verdad que es bueno, se lo aprendió de memoria. Así que realmente, pues, y se ve muy natural, se ve muy bien. En el caso de vamos ahora a estudiar la importancia del operador. Esa persona que está con nosotros, que debemos ver como nuestro amigo, como nuestra mano derecha.
Ahí vemos desde el punto de vista del operador. Está en su computadora, en un área donde puede escuchar bien el mensaje. A veces hace falta que se le dé algo, se le provea algún tipo de bocina o unos headphones donde pueda escuchar el mensaje, porque si él quiere llevar al mismo ritmo que va el orador, pues debe de poderlo escuchar. Bueno, ya estamos de vuelta. Luego, pues, de este pequeño inconveniente técnico, ya estamos de vuelta. Hicimos todo lo posible para poder comenzar lo antes posible y como acabamos de ver, los problemas técnicos pueden ocurrir. Estamos hablando de computadoras, estamos hablando de equipos tecnológicos que pueden presentar ciertos problemas de funcionamiento, pero lo importante es que estemos preparados para cuando esto pueda ocurrir. Así que ya vamos a retomar nuevamente. Estábamos viendo la importancia del operador, la importancia de esa química que debe tener el operador con el orador. Deben de conocer varias señas que vamos a hablar, explicar. Por ejemplo, en caso de que no monitor, deben de ponerse de acuerdo con la seña que deben de tener para que el operador pueda saber la situación que hay y pueda inmediatamente corregirla. Puede ocurrir, puede ser algo tan sencillo como alguien que se tropieza con un cable y desconecta la máquina, desconecta el monitor, y entonces pues ya ahí debe la persona que está haciendo estar haciendo la operación de este aparato, debe de resolverla. Ya, por ejemplo, a lo mejor un cristal que se rompa, pues ya es algo mucho más sencillo, mucho más fácil de ver. A lo mejor no es tan sencillo si no se tiene uno de backup, pero pues le permite que se pueda hacer de una manera. Ya estoy para comenzar. Ok, ya estamos aquí, modo de lectura, para que ya podamos pasar nuevamente a la presentación y poder estar en el lugar donde nos quedamos. Desgraciadamente, pues la computadora se reinició y estamos trabajando con el backup. Pero lo importante es que ya ustedes puedan seguir disfrutando y perdamos el menor tiempo posible. En el caso, por ejemplo, de otra de las señas que debe de tener es si, por ejemplo, por alguna razón que no debe pasar, pero va muy rápido el operador, que le diga que tiene que ir más despacio o que tiene que ir más rápido. Esas son cosas pues que pueden pasar y debe de decirlo. Estamos aquí viendo. Ok. Se puso un poquito difícil el PowerPoint. Pero no importa, ya lo vamos a retomar. De todas maneras, pues, aunque este tipo de cosas ocurra, pues tenemos que seguir. Yo lo voy ahora a buscar en otra de las áreas donde tengo la presentación. Por eso también sí recomendamos que se tenga un papel con o en el caso, por ejemplo, a lo mejor una tablet, ya podemos utilizar la tecnología de manera que la persona en teleprompter falle por unos minutos en lo que se puede resolver, la persona utilice esa copia de papel. Ok, ya estamos viendo cómo va moviéndose no, todavía no se está moviendo, pero nosotros ya lo vamos a seguir acá. Y realmente, pues, ese también puede pasar que por alguna razón no se a lo mejor el ángulo se pueda cambiar un poco.
y eso pues le pueda ocasionar algún tipo de problema al orador. Lo que sí recomendamos es que antes de comenzar cualquier presentación, cualquier teleprompter, el orador o una persona más o menos de su altura, lo ideal es que sea el orador, vaya a probar el equipo para que lo hagamos a la altura de él, para que sea de una manera que él lo pueda leer sin problema. A veces aún con personas que tienen la misma altura, no lo pueden ver de la mejor manera. Existe un pedal donde el mismo orador puede controlar la velocidad y a veces se dice, ¿y por qué no lo hacen de esa manera? Hay personas que son más control freak y lo prefieren hacer así. Sin embargo, el operador va a ayudar grandemente. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy cambiando de la presentación mientras hablo con ustedes. Sin embargo, a veces se han dado cuenta que especialmente cuando estaba tratando de resolver el problema, a veces me veía como que perdido. Si yo tuviera a lo mejor una persona que estuviera haciendo eso, pues era mucho más cómodo para mí poder hablar con ustedes que estar pendiente del funcionamiento. Si yo estuviera usando un teleprompter y estoy usando un pedal controlando la velocidad, tengo que estar haciendo varias cosas a la vez y como dicen que los hombres no tenemos mucha capacidad de hacer multitasking, que en el caso de las mujeres sí, lo cual yo pienso que es muy cierto. Debemos de tener un operador que lo haga. Entonces, había movido el micrófono, pero yo creo que me escuchan mejor ahora, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a continuar con la presentación. Estaba explicando de ese fabuloso medio que es el pedal, pero ¿por qué razón? Pues no lo recomiendo. Que los operadores también necesitan trabajar. Pues, no importa cuán experimentado y talentoso sea el orador, si el operador falla, puede arruinarles el evento y hacer quedar mal. La gente no va a pensar que fue el operador, va a pensar que fue el orador. En el caso de el operador debe ser una persona con mucha iniciativa y capacidad para resolver problemas. ¿Por qué? Porque si ocurre un problema, el operador tiene que ser movido, tiene que ser rápido, resolverlo rápido. Porque si viene y dice, no, pero vamos a esperar a que lo resuelvan otros, pues no va. El tiempo es vital en estas situaciones, especialmente cuando hay un problema como suele ocurrir y como hemos visto que ocurre también con las transmisiones por internet. El operador debe ser una persona, como les decía, con iniciativa y estar preparados para lo peor, pero esperar siempre lo mejor. Y como les decía, la química entre ambos debe ser fundamental. ¿Qué se le debe proveer al operador? Se le debe proveer el libreto con 24 horas de anticipación, al menos un borrador, porque sabemos que muchas veces estamos haciendo todo a última hora y a veces hay que hacer cambios. No hay problema. Más adelante se le puede dar la copia final, inclusive hasta 2-3 minutos antes. No es recomendable, pero se puede hacer. Si hubiera que hacer algún cambio menor, se puede hacer sin problemas en el mismo texto, en el mismo programa del teleprompter. Pero lo ideal es que lo hagamos con anticipación para evitar problemas. Se le debe imprimir el libreto. Es fundamental, especialmente si el evento es en vivo. En caso de que el operador decida improvisar, debe saber dónde retomarlo, como les decíamos de la anécdota que les contaba del alcalde. El orador y el operador deben siempre ponerse de acuerdo, varias señas importantes para saber si hay problema. Preguntarle al operador en qué formato necesita el texto. Ustedes también deben de ver qué equipo tiene, si es un equipo de alta tecnología. Aunque no lo crean todavía, pues hay empresas que utilizan televisores en blanco y negro para proyectar el texto. No hay excusa porque están a unos precios muy accesibles. Las personas que se dedican a rentar este tipo de equipo, es una inversión que vale la pena y sobre todo deben estar lo más al día posible. Pero hay algunos programas, algunos software que no aceptan ciertos tipos de texto. Nosotros lo permitimos en cualquier manera que se pueda editar o se le pueda dar copiar y pegar, cut and paste. No es recomendable, por ejemplo, un PDF porque yo no puedo poner el PDF no es como las transparencias que simplemente se ponían y se ven. Yo tengo que hacerlo en un formato que yo lo pueda escribir o hacer algún cambio si fuera necesario. Y esto lo permite Word,
WordPerfect, no sé si todavía alguien lo utilice, pero también está OpenWord, lo abre. Plain Text, el mismo que viene con Windows, el notebook lo permite hacer. En PowerPoint, pues no es recomendable tampoco porque debe ser un texto continuo. Hay manera en que se le puede poner el PowerPoint en los cristales del teleprompter, pero no es el medio más conveniente a menos que estén dando una presentación. En el caso, por ejemplo, de un discurso, lo ideal es que se haga en Word. Me pasé aquí. Un lugar cómodo cerca del orador, que fue lo que explicamos hace un momento, donde pueda escuchar bien el discurso. Las señas que deben hacer el operador y el orador. Deben ponerse de acuerdo, por ejemplo, para saber si el monitor no está funcionando, para saber si más rápido o más lento. Que le dije que no es algo que no debe ocurrir, pero también puede pasar que a lo mejor pues se distraiga alguno de ellos o el orador se puede poner nervioso. Pueden pasar muchas cosas, pero pues que puedan dar esa indicación. Me perdí, puede ocurrir con los oradores que ya son un poquito más inexpertos y estén a lo mejor improvisando. Hay que buscar, o le dice, pasa al próximo punto, porque puede ser que a lo mejor decidió que no va a leer o no va a mencionar algo a última hora y debe hacerle una seña de que ya se pueda pasar al próximo punto. Por eso el operador debe haber leído con anterioridad, por lo menos que tenga una idea de qué trata el discurso. Preguntas que se le deben hacer al operador para seleccionar la mejor opción. Deben de pedir también cotizaciones para que puedan escoger y ver. No siempre pues el precio más económico es el mejor, puede ocurrir, pero lo importante es que se ajuste a sus necesidades. Pero con esto pues pueden conocer cómo tomar la mejor decisión. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando como operador? ¿Ha trabajado este tipo de proyectos antes? No es lo mismo haber trabajado en una filmación, que es algo que cualquier imprevisto se puede simplemente cortan y siguen, que un evento en vivo. ¿Tiene computadora de backup? Como han visto, pueden ocurrir este tipo de problemas. ¿Cuánto tiempo necesitas para montar y desmontar? Si la persona, por ejemplo, necesita 1 hora, lo usual es más o menos como una media hora. Pero si a lo mejor la persona necesita un poco más de tiempo, pues no le van a decir que llegue 15 minutos antes de que empiece el evento. O saber si se va a cerrar antes el lugar. Hay que pedirle, dependiendo de la situación, citar a la persona con suficiente tiempo de anticipación. ¿Qué equipo utiliza? Como les decía, pues hay equipos que a lo mejor no están muy actualizados. ¿Puedes realizar cambios al libreto de inmediato? Eso es importante también que lo sepan. ¿Con qué clientes ha trabajado anteriormente? Eso pues le da una idea de qué experiencia tienen, de realmente cómo pueden trabajar, y realmente la experiencia cuenta mucho, especialmente para resolver problemas. Una persona a lo mejor puede tener todo el conocimiento técnico, pero si no sabe cómo resolver problemas de inmediato, no lo va a poder hacer. El ensayo. Aquí vemos es un meme donde dice que le ponen a Obama unas letras como si fuera un teleprompter que tiene en esos espejuelos. No, hasta ahora no hay un teleprompter de eso. He estado pensando que a lo mejor con las gafas de Google se pueda hacer uno. He estado pensando en esa posibilidad de ver si podemos crear uno, innovar. Sería muy interesante. No se verían las letras así, solamente las podría ver la persona que lo está leyendo. Pero eso es algo pues que requiere bastante trabajo todavía, y creo que todavía no estamos listos para ya dar un paso como ese, pero sería muy interesante ese tipo de teleprompter con gafas. El ensayo, les decía cuán importante es el ensayo. Se debe realizar con un público cercano al orador. ¿Por qué? Porque esas personas le pueden dar el feedback, le pueden dar toda la retroalimentación para que sepa realmente si está haciendo las cosas correctas. Una de las cosas que podemos utilizar es el humor, y el humor a veces puede hay que tener mucho cuidado con él, no utilizarlo demasiado. A mí me gusta usar el humor, pero a veces sé que hay públicos que no lo aceptan. O, por ejemplo, ¿qué tipo de humor? Si estamos a lo mejor con un tipo de persona religiosa, pues a lo mejor hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado de qué palabras utilizar, y a lo mejor no le van a dar tanta gracia. O de la misma manera, a lo mejor un público de gente joven,
con un público de personas más adultas, no le va a dar la misma gracia que le podría dar a otro público. Así que, y eso lo vamos a saber con el público que es de nuestra confianza, que nos va a decir, oye, te pasaste con ese chiste. No, ese elimínalo, no te lo recomiendo. O te va a decir, oye, estás bien aburrido, no estás conectando. Eso nos va a ayudar muchísimo tener esas personas de confianza a nuestro lado. Otra de las cosas que se deben hacer en el ensayo es que podemos establecer esa química con el orador y el operador. Ayudarlo a que se sienta cómodo. El operador tiene que estarle todo el tiempo diciendo, esté tranquilo, está en buenas manos, estamos en control, y proveerle todas las cosas que necesita. A veces hasta buscarle un vaso de agua es parte a lo mejor no es lo que generalmente hace el operador, pero sí debe ser de las cosas, ayudarlo a sentir cómodo. El ensayo también sirve para afinar detalles, establecer la altura, el ángulo del cristal, el tamaño de la tipografía. Eso es importante. A veces hay personas que no leen bien sin espejuelos o sin lentes, pero no les conviene dar el discurso con los lentes. Si la persona lleva lentes, debe de utilizarlo. Si ya lo conocen con lentes, debe de usarlo, especialmente si es algo de televisión. Aunque puede ocasionar un problema bien grande con la luz, el llevar lentes, debe de utilizarlo. Ahí tiene que encargarse las personas del director de fotografía o el gaffer, el luminotécnico, para que no haya esa reflexión. Así que deben de hacerlo sin ningún problema, pero si aumentamos la tipografía, a lo mejor puede leer sin tener que usar espejuelos. Ya llevamos una hora, por el retraso pequeño que hubo con el problemita técnico, ya voy a acelerar y vamos a poder terminar. Ya casi estamos terminando. Tanto el ensayo como el evento es necesario tener la copia impresa en caso de que ocurran problemas. En el ensayo también corregir cualquier frase que pueda sonar como si fuera demasiado formal. A veces pasa que escribimos y no necesariamente como escribimos estamos leyendo. Debe de sonar natural. Ahí también nos vamos a dar cuenta. Muchas veces también pueden practicar frente al espejo. Ok, cuando hay problemas, mantener la calma. No pueden hacer como esa señora que hasta se hiperventiló. Apretar el botón del pánico, pero para poder ser proactivos y hacer cosas. Y como decía el Chapulín, calma, calma, que no panda el cúnico. Mantener la calma. Avisar al operador mediante las señas preestablecidas y confiar que él va a saber cómo resolver el problema. Mientras tanto, nosotros empezar a parafrasear, utilizar la copia de papel y dejarle saber al público. Puede ser válido dejarle saber al público, decirle, oye, estamos confrontando unos problemas con el equipo, pero vamos a seguir adelante. Ha sido de verdad que un gran placer haber compartido con ustedes en esta mañana. Espero que a pesar del pequeño problema técnico que tuvimos, haya sido de su agrado, hayan podido aprender, al igual que yo también, pues he aprendido mucho, he disfrutado mucho. Así es que espero que sigamos en comunicación y ya saben, si necesitan un equipo de teleprompter, necesitan asesoría, con mucho gusto estamos para servirles. Prompter Expert. En la página nuestra del website es www.gruposhuarbe.com. Ahí van a buscar el logo de Prompter Expert. También estamos en Facebook. Ahí pueden encontrar mucha información que puede ser de su interés. También nos pueden contactar prompter.experts@gmail.com, WhatsApp 787-640-8495 y también nos pueden llamar a ese número de teléfono 640-8495. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hello. How's everybody doing? Good? All right, great. The president's troubles with the teleprompter, well, they don't seem just to go away. Today, a problem brought his remarks on the economy to a crashing halt. Take a listen. Pull our economy. Oh, goodness. Sorry about that, guys.
to pull our economy back from the brink, including the largest and most sweeping economic recovery plan in our nation's history. If we had not taken that step, our cities would be in an even deeper hole. Can you say technical difficulty? We've all had that happen, right, Wolf? Yeah, that's why, you know what the president needs, I don't know if he hasn't, he always needs the script in his hands or in front of him. Like what we have right that's here. Right. In case that Just teleprompter crashes as it just did. He's got a backup. He's got another one on the right side, but if the one on the left side goes down, if both of them goes down, this is what he needs. He needs a little script there in front of him. Like a true professional, Wolf. Yeah, that's the advice we can give him as people who've dealt with teleprompters over the years. Very often they just don't work.